GDM. Disfruta lo que ves. ¿Qué tal, amigos, amigas, pueblo dominicano y mundo que nos sigues en las redes? Aquí se inicia su programa Palabra a Tiempo, dándole las gracias al Dios vivo y al verdadero, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, por darnos la oportunidad una vez más de estar aquí frente a estas cámaras y a ustedes estar frente a sus televisores. Hoy nos llenamos de mucho regocijo porque nuestra compañera Balbina Rojas y quien les habla, el ingeniero Gando, vamos a compartir con ustedes diferentes aspectos de la vida nacional, algunas informaciones del momento, pero sobre todo vamos a hablar sobre la aprobación del Código Penal en nuestro país. Balbina. Buenas tardes, buenas noches ya, buenas noches. A los amigos televidentes, gracias por estar con nosotros en esta noche. Así es que la bienvenida a usted, porque tenía mucho ausentado al diputado Jesús, ingeniero Jesús Ogando. Así es que de verdad un placer tener a nuestro diputado aquí. Bueno, Balbina, déjame decirte que yo quizás contigo hace mucho que no he participado, pero últimamente he participado unas cuantas veces, incluso hicimos un programa solo, hace como 2 o 3 meses, y también estuvimos siendo entrevistados por nuestra compañera Alba, que viene los viernes. Entonces, sí. Yo creo que de una manera u otra es una reintegración. Pero nosotros ambos no nos habíamos juntado en el programa, así es que de todas maneras yo le doy la bienvenida. Gracias, Balbina. Pero qué buen ingeniero, muchos temas. Sí, hay una vaguada que se está anunciando. Hay una vaguada, sí, que se está anunciando, sí. Que según la trayectoria que yo vi, aparentemente va a cubrir el país completo, Puerto Rico. Va a haber un momento en el cual prácticamente la isla y parte de Puerto Rico y de Cuba va a estar cubierto por las nubes de esta vaguada. Y si sigue la trayectoria y entra al Golfo de México, va a afectar toda la zona de la Florida y parte hasta de Miami y toda esa zona por ahí. Pero parece que aquí vas a tocar como la zona sur. Sí. Zona sur del país. Es la más, quizás se podría ver más afectada. Aunque todos estos días ha estado lloviendo en el Cibao y en muchas provincias. Sí, ha estado lloviendo, pero lo de esta onda tropical, que quiera Dios que no se convierta después en otro fenómeno, adquiriendo vientos huracanados o vientos que vayan a afectar la de por sí situación con las lluvias. Es que precisamente como entran todos estos tipos de fenómenos atmosféricos que entren por el sur del país, generalmente afectan gran parte del territorio nacional. Fue lo que sucedió en el ciclón David. Recuerdo aquel gran ciclón que lo vivimos nosotros. Yo tenía unos 15 años de edad cuando el ciclón David, y eso fue devastador. Y entonces quiera Dios que esta onda tropical, que trae una trayectoria de afectar a nuestro país directamente por el sur, no adquiera vientos que después vayan a generar mucho desastre. Sí, por el mismo problema del país, que hay demasiada vulnerabilidad en el país, desde que llueve, desde que se hacen par de lluvia en el país, pues se inunda las mayoría de los barrios de nuestro país. Entonces, Balbina, vamos a esperar en Dios que no haya esta pandemia que está afectando el mundo. Tenemos que hablar algo porque se está hablando de que vamos a iniciar ahora con una tercera dosis. Según hemos estado investigando, nuestro país es de los primeros en aplicar una tercera dosis. Yo soy de los que
¿Usted está de acuerdo con la tercera dosis? Bueno, yo te voy a decir algo. Tengo algunas situaciones en las cuales en lo personal, cada quien tiene su derecho de decidir, pero en lo personal yo no tengo la voluntad de vacunarme. ¿Usted nunca se vacunó? No me he vacunado. Pero usted no se ha pero no le digo a vacunado. nadie que no se vacune. No le digo a nadie que no se vacune. Eso es algo personal. No, eso es algo, sí, personal. Yo soy de la que entiendo que debemos vacunarnos. Si cuando yo estaba pequeña, pues me pusieron la del tétano, la del sarampión, la de la papera, de todo eso. Entiendo que por qué ahora, y antes yo no tenía conocimiento, y por qué ahora no. Quizás la gente lo que difiere es que anteriormente esas vacunas tenían sus tiempos para un proceso de incubación, un proceso para que surtieran efecto, pero ahora la tecnología, estamos viviendo en el pleno siglo XXI y los tiempos pasados no son los tiempos de ahora. Ahora las cosas, todo se hace de manera más rápida por el favor de la tecnología. Vivimos encima de la tecnología y entonces creo que esos procesos sí se podían pues tener este año, que fue que duraron 1 año y pico, 2 años con esto de la vacuna, ingeniero. Eso es así, pero también... Yo por lo menos, yo me puse las 2, y si viene una tercera, me pongo la tercera. Mira, independientemente de que creamos o no en que, y yo no soy de los que puedo decir que fue este virus es algo producido en un laboratorio que fue producto de una mano maligna. Sí. No lo puedo decir porque no tengo pruebas. Sin embargo, sí podemos decir, Balbina, que los virus no son seres vivos. Los virus son compuestos químicos, son moléculas. Y por lo tanto, un compuesto químico puede ser desarrollado en un laboratorio químico. Lo que quiere decir que la posibilidad que muchos han dicho es real, de que esto fue producto de una mano maligna. Y además, debo decir que creamos o no que eso sea así, la verdad es que hay países, hay familias, hay empresas que están afectadas en su desarrollo económico, por ejemplo. Y es parte de lo que muchos creen, que el virus fue creado para, yo no puedo decirlo, repito, para afectar las economías de familias que estaban creciendo y que necesitaban bajarlas un poco, empresas que también estaban floreciendo económicamente y había que llevarlas a niveles de poderlas controlar un poquito mejor, y países que estaban desarrollándose económicamente también. Los tres padres de la economía moderna por separado dijeron que a los pueblos hay que gobernarlos pobres y dependientes, porque mientras más pobre y dependiente es el pueblo, más fácil de manejar es. Y yo veo que, por ejemplo, para que tú tengas una idea, Balbina, solamente en mascarillas, cada persona promedio gasta aproximadamente $2 mensuales. Unos más, otros menos, pero ese es el promedio. $2 mensuales. Estamos hablando de, en nuestro país que tiene unos 10.5, 11 millones de habitantes, estamos hablando alrededor de 22 millones de dólares mensuales solamente por el uso de mascarillas. Eso significa, señores, alrededor de 1.500, 1.300, entre 1.300 y 1.500 millones de pesos dominicanos mensualmente. O
¿Usted sabe lo que se puede lograr con 1.500 millones de pesos? Y mensualmente. Ya esta pandemia tiene 1 año y 3, 4 meses en nuestro país, que inició en marzo del 2020. El 2020. Y hoy estamos a julio del 2021. Si tú multiplicas 1.500 millones por unos 15 meses que van de pandemia en nuestro país, estamos hablando de alrededor de 22, 23 mil millones de pesos. Es mucho dinero que se pudiera estar aprovechando para otras cosas favorables. Ahora bien, eso solamente es mascarillas. Súmale guantes, súmale medicamentos, súmale lo que tiene que ver con el afecto a las empresas que no pueden trabajar porque están trancadas en un toque de queda que no le permite producir adecuadamente. Súmale todo lo que significa eso, y encima de eso hay que sumarle el costo de una vacuna que inició con una, después dijeron 2 y allá ahora están hablando de 3 dosis. Y yo recuerdo que a principio vi un videíto que envió una persona supuestamente que sabía de eso y decía: la vacuna no va a ser 1, ni 2, ni 3, ni 4 dosis. Y él decía, y estoy hablando hace 5 o 6 meses atrás, cuando todo el mundo pensaba que era una sola dosis la que se iba a aplicar, y ya vamos por 3, y hay quienes hablan de que no son 3 ni 4, que son mucho más dosis. Cada dosis de esa cuesta entre 7 y 10 dólares al país. Imagínense que nosotros somos 10 millones de habitantes. Por 7 dólares estamos hablando de 7 millones de dólares. Si tú lo multiplicas eso por 3, estamos hablando de 21 millones de dólares. Es mucho dinero solamente para vacunas. Pero que son cosas que nosotros hace un año no teníamos que gastar en esas cosas. Por eso el costo de la vida se ha disparado, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Entonces, mucha gente se queja, que anteriormente yo compraba tal artículo y ahora cuesta el doble o el triple. El pan, por ejemplo, que estuvieron incluso la semana pasada, estuvo bien en la palestra el tema del pan, porque dijeron que lo iban a subir de 5 pesos a 10. Pero eso es producto de todo eso que estamos hablando. Ese dinero, si en vez de invertirse en vacunas, y no estoy diciendo que no invirtamos en vacunas, se invierte en producción, en bajar el costo de la vida y en otras cosas que hace 2 años no teníamos que invertir no teníamos que invertir en mascarillas. Si ese dinero no se invierte en mascarillas, se puede invertir en otras cosas que puedan ser beneficiosas para reducir el costo de la vida. Entonces, todos los gastos que estamos teniendo en todas esas cosas hacen que el costo de la vida aumente, y por lo tanto todos de una manera u otra estamos sacrificados. Pero yo pienso, Balbina, para concluir con este tema, que el gobierno está muy preocupado por el bienestar de la salud, y creo que están haciendo todo lo que ellos entienden que deben hacer para lograr la salud del pueblo. Y es por ese lado hay que felicitar al presidente Luis Abinader, claro, y a los que están gobernando el país. Claro que sí. No, y vimos, ingeniero, que también la Asociación Médica pues también aprobó, todos los médicos han aprobado, y se ve que las cosas lo han hecho con conocimiento de causa, porque hay problemas con las nuevas cepas que tienen, por ejemplo, que están en Puerto Rico y que ya están en Cuba.
Y fíjese que Cuba tiene su propia vacuna y que son muy efectivas las vacunas de Cuba. Entonces, hay muchas variantes, vienen de Sudáfrica, de Brasil, hay una británica, una brasileña y una sudafricana. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos, y el presidente, esa es la mortificación que tiene, todo lo que están envueltos, incluyendo la vicepresidenta, que es la encargada de ese de ese gabinete de salud. Y están preocupados, y es por la salud del pueblo. Así es. Sí. Bueno, vamos a tener que ir a nuestra pausa comercial. Mientras tanto, no se mueva frente a su televisor, porque cuando retornemos vamos a hablar del Código Penal de nuestra República Dominicana, que fue aprobado en el día de ayer. No se mueva, que en breve retornamos a su programa Palabra a Tiempo. Una programación pensando en ti. GDM, disfruta lo que ves. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. He decidido aplicar 2 reglas al uso de celular mientras conduzco. Primero, solo utilizarlo si es necesario. Segundo, para manipularlo es obligatorio que la palanca de los cambios esté en la P. Con estas 2 reglas podemos evitar muchos accidentes. Te las recomiendo. GDM, disfruta lo que ves. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Quien les habla, ingeniero Jesús Ogando, y mi compañera, la doctora Balbina Rojas, conversando con ustedes diferentes aspectos de la vida nacional y temas de su interés en su programa Palabra a Tiempo. Balbina, cuando nos fuimos a la pausa dijimos que ahora íbamos a hablar del Código Penal, que fue aprobado en segunda lectura en la Cámara de Diputados en el día de ayer y que ahora va al Senado. Vamos a ver, ingeniero, si el Senado, pues, lo más rápido posible, pues ya apruebe esta pieza que es tan importante para la República Dominicana, para los procesos en la República Dominicana, y de verdad que ojalá salga de ahí de una vez y sin ninguna modificación, que también el Poder Ejecutivo también, pues, de una vez se apruebe esta ley, que tanto lo hemos esperado. ¿Cuáles son esos ingeniero? Espérate, Balbina, que aquí hoy en este tema no vamos a saber quién entrevista a quién, porque tú eres abogada. Usted está más empapado que yo soy abogada, usted está más empapado. Tú eres abogada y como abogada hay alguna cosa que eres tú la que la maneja y yo tengo que preguntártela a ti. Dime, Balbina, ¿qué es un código? Bueno, lo primero es que un código es una recopilación de normas. Puede ser nosotros, en términos generales, un código puede ser recopilación de normas. Puede ser el primer código que tuvimos en la República Dominicana, que fue el Código de Hammurabi. Puede ser código para una vestimenta, puede ser código, pero en lo que nos concierne a nosotros, que es el código penal,
Dominicano, vamos a ver la diferencia entre ambos, entre lo que es el Código Procesal Penal y el Código Penal. Cuando hablamos del Código Procesal Penal, estamos hablando de la recopilación de normas. Y cuando hablamos del Código Penal, estamos hablando de la tipificación. En el Código Penal se tipifica esa norma. Y para ponerle un ejemplo, vamos a poner asociación de malhechores. Esa figura jurídica está concebida en el Código Procesal Penal. Pero ahí establece las normas. ¿Cómo se va a aplicar? ¿Cómo se va a tipificar esa figura dentro del Código Penal? Entonces, esas normas pues se llevan al Código Penal. Nosotros tenemos un código que data de muchos años, más de 150 años. Y pico de años, y se le han ido porque se han modificado algunos artículos del código, pero tengo entendido, no he visto el proyecto de ley del nuevo código, pero me imagino que ahora van a haber muchos artículos y otras figuras que no fueron modificaciones, sino que fueron introducidas dentro del nuevo Código Penal Dominicano. Sí. Eso más o menos en términos de lo que son términos generales. Términos generales. Que gracias, Balbina, por esa clasecita. Aunque en honor a la verdad tengo que decirle, yo soy abogada, pero desde que yo me gradué de Derecho, yo la parte penal, y aún así, yo cuando ya estaba terminando mi carrera de Derecho, yo estuve con Modesto, el que era juez en la 8ª Sala Penal, y yo me corrí de ahí porque no me gustaba la parte penal. Sí. Y es lindísima, de verdad que... Y creo que este nuevo código, ingeniero, era necesario. Muy necesario, porque imagínate. Sobre todo por esa figura que le han puesto ahora, muchas figuras nuevas, como la corrupción, como otros elementos que han... Porque imagínate, solamente pensar en un código de 150 años y más, es evidencia de que realmente se necesitaba un código que recogiera muchísimos tipos penales que no estaban tipificados, no tenían su condena establecida, porque eso es lo que hace el Código Penal, que tipifica y le confiere al juez la pena, le instruye al juez cuál pena le corresponde a cada tipo penal. A veces no es lo mismo, por ejemplo, robarse 1,000 pesos que robarse 1,000,000 de pesos. Eso todos lo sabemos. Entonces al juez hay que decirle, al que se robe 1,000 pesos, le corresponde de 15 días a 1 año de prisión, por ejemplo. Ingeniero, disculpe, no. La tipificación y discúlpeme que en el aire le hago esa... gracias por la clase. Idea. No, mire, la tipificación es el hecho. Es el hecho. Por ejemplo, el robo no importa. Usted se robó este lapicero, sí, y otro tiene razón. Robó 1,000,000 de pesos. Pero está bien, es lo mismo, es lo mismo el robo. O sea, la diferencia está en los agravantes. Pero no tiene que ver. Mire, sí. Si usted para robarse los 1,000 pesos mató a una gente. Por el artículo 295, que está tipificado lo que es el robo, la estafa que está en el 305 del Código Procesal Penal, de Código Penal. Esas son las tipificaciones que el código le da, pero robo es robo es un agravante para todo. O sea, así sea una menta que usted se robó, el robo es para todo. Ahora, ¿qué es lo que viene a hacer el Código Penal Dominicano? Les repito que el Código Procesal establece los procedimientos y la norma para aplicarlo dentro de lo que es el Código Penal. Entonces ahí le dice, ahí lo que están son las penas, los delitos, o sea, clasifica las penas y los delitos, ya sea agravante, ya sea menos agravante, ahí sí.
pero no tiene que ver la figura jurídica del robo Sí, o la es cierto. estafa, no tiene nada que ver. Qué bien, gracias Balbina por la aclaración. Y qué bueno, porque estamos aprendiendo aquí. Pero las penas van también de acuerdo a la gravedad del hecho. Y al juez se le da un margen. Se le da, por ejemplo, hay penas de 15 días a 1 año, de 1 a 2 años, de 2 a 4, de 4 a 10. Y, o sea, ninguna pena tiene ningún tipo penal tiene una pena exclusiva, sino que el juez tiene un margen para escoger. Bueno, esta persona se robó 1,000 pesos, no lo vamos a condenar igual que el que se robó 1,000,000 de pesos. O esta persona se robó 1,000 pesos, pero para robarse esos 1,000 pesos mató a uno, ya entonces hay un agravante ahí. O le dio un palo a una persona para robarle los 1,000 pesos, ya hay un agravante. El otro se robó 1,000,000 de pesos, pero no mató a nadie. Entonces, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Exacto, no es lo mismo cuando una persona es cómplice al que comete el hecho. No es lo mismo un autor material a un autor intelectual. No es lo mismo. Por supuesto que el autor intelectual pues tiene la más agravante que porque usted vio, usted planificó. Entonces eso es lo que viene a hacer en el Código Penal. Usted planificó el hecho y usted se buscó un cómplice para ejecutarlo, pero usted planificó. Entonces esas son casi las tipificaciones que vienen a hacerlo el Código Penal, que usted dice que puede hacer a 2 años, a 10 años, a 1 año, a 20 años, 30. A 20 años, solamente tipifica el hecho, el Código Penal. El Código Procesal entonces le da la norma. Por ejemplo, le voy a decir, hoy los abogados de los imputados, del caso Medusa, hablaron mucho, estaban hablando de eso. Vi al doctor, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero lo vi en una entrevista que fue del Colegio de Abogados, Pérez Volques. Vi que él va a trabajar en la defensa del imputado, hoy imputado, es procurador, Jean Alain. Y él decía, por ejemplo, hay 3 tipificaciones en el Código Procesal Penal de lo que es que una persona puede quedar como coerción, puede tener una fianza, puede tener libertad condicional, que es la fianza, visita puede periódica. ser visita periódica, puede ser domiciliario. Entonces, usted ve, ahí están las 6 tipificaciones. La última es la prisión. Entonces, él decía, eso está en el Código Procesal Penal. ¿Qué sucede? Que si lo llevan, si por el agravante, el juez que va a conocer la medida de coerción de cada uno de ellos, que son inocentes hasta que no se demuestre la culpabilidad, se presume la inocencia hasta que no haya una sentencia en contra, pues el juez penal va a leerse, el juez de instrucción, porque recordemos que cuando se toma la medida de coerción es un juez de instrucción. ¿Qué hace el juez de instrucción? El juez de instrucción lo que va a instruir el expediente. Por eso usted ve que los casos lo declaran complejo y no complejo. ¿A qué llamamos un caso complejo? Dicen que el caso complejo del operativo Medusa de ahora, encabezado por el ex procurador, es complejo. ¿Por qué? Porque hay muchas aritas. Y para poder tipificar esa pena, que ya eso se hace en el Código Penal, para poder, el juez necesita muchos elementos de mucha investigación del Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público pues está tratando de que el caso sea declarado complejo. Cuando se declara complejo, es lógico que se necesita pues más tiempo para esa investigación, porque dependiendo de ahí, de lo que diga el juez de instrucción ahora, que va a instruir el caso, entonces entra ya el juez que va a conocer el fondo, entonces va a conocer la tipificación dentro del Código Penal. Para hacerle un aclarando a la gente, para que... Sí, más o menos. Más o menos. Balbina, tú dijiste algo
que me puso a pensar un poco, porque tú dijiste que se reputa inocente una persona hasta que se demuestra lo contrario. Claro, hasta que hay una sentencia. Pero hasta que hay una sentencia. Sí. Pero hay tipos penales modernos donde es todo lo contrario, donde es el imputado el que tiene que demostrar su inocencia y se reputa culpable hasta que él demuestre que es inocente. Por ejemplo, en lavado de activos. Bueno, pero ya esos son tipificación, que cuando, por ejemplo, cuando usted mata a una persona y usted pues usted lo contrario en el hecho mismo ahí, pues ya usted se presume, pero hay atenuante, ingeniero. Sí, o sea pero que por ejemplo, la presunción de inocencia, ingeniero, está tipificada en nuestra Constitución dominicana. Porque es que la gente, para esto hay que dar una clase. Sí, hay una clase. Y va a ser muy largo el tema. Va a ser muy largo el tema porque ¿por qué se demuestra? ¿Por qué? Porque puede haber mucho atenuante en ese imputado y aunque cometió un hecho en flagrante delito, que son los hechos en flagrante delito, aunque tiene que demostrar, claro, que el juez, el imputado tiene que demostrar que es culpable, que él es inocente, claro está, pero para eso están las atenuantes. Pero mientras tanto él carga y él goza de ese privilegio de presunción, porque la Constitución le da ese privilegio. Aún se cometan, óigame, mire lo lejos que va el espíritu de la ley, el espíritu del código, de los códigos, que esa persona tiene ese privilegio de demostrar de presumir de su inocencia. Y de hecho, por eso cuando usted va a un interrogatorio, el Ministerio Público interroga a un imputado, el imputado tiene el privilegio de contestar o quedarse callado, porque se presume que él no va a contestar algo que le va a desfavorecer. Y recuerde que hay una máxima que dice que de anduvio pro reo, que siempre las dudas y las cosas, los atenuantes que se dan, pues van a favorecer al reo. Así es. Mira, Balbina, yo quiero que me permitas hablar brevemente sobre el proceso que se llevó a cabo para aprobar este código, que gracias a Dios ya fue aprobado en el día de ayer. Fue un largo, casi año de trabajo en esa comisión de justicia, de la cual yo no soy miembro, pero junto con otros legisladores que no son miembros, como Elías Wessing, como Lourdes Aybar, como Isabel de la Cruz, como otros compañeros legisladores de diferentes partidos políticos. Estuvimos ahí permanentemente en ese código, en esos trabajos de esa comisión, y en el día de ayer solamente 6 artículos de los que la comisión, en el informe que la comisión presentó, solamente 6 fueron modificados de 300 y pico de artículos que la comisión trabajó, de los 412 que son que componen el código en sentido general, porque de los que fueron aprobados en primera lectura hubieron unos 60 o 70 artículos que no sufrieron ningún tipo de modificación entre la primera y la segunda lectura. La mayoría de los que fueron modificados, lo que se le cambió una palabrita o se le agregó algo, fueron cosas más de redacción, de forma, buscando ser específico en lo que se quiere decir. Pero esos
5 artículos que fueron modificados en el día de ayer resaltan porque fueron los que prácticamente se llevaron el debate. Y yo quiero decir que aunque la compañera Isabel de la Cruz fue quien presentó 5 de ellos y que porque ella lo presentó fueron aprobados a iniciativa de ella, sin embargo habíamos un equipo de varios legisladores trabajando esos artículos y la estrategia que nosotros llevamos a cabo fue que fuera Isabel, porque ella es una legisladora de mucha experiencia, pero además pertenece a la bancada del PLD. Y era nuestra debilidad para aprobar esas modificaciones, estaban dentro del lado del PLD, porque en el PRM nosotros teníamos el control y los votos de los legisladores. Entonces necesitamos atraernos. A veces en el Congreso se dan casos y uno hace una propuesta, pero no la presenta el que la hizo, sino que busca que la presente otro de otra bancada para poder conseguir los votos y que sea aprobada. Esas son de las técnicas legislativas que a veces desde fuera no se ven. Pero hay una sexta modificación que fue la que más revuelo levantó en la Cámara, que fue propuesta por el honorable diputado de la Romana, Eugenio Cedeño. Eugenio Cedeño, que también es un diputado de mucha experiencia legislativa, un abogado muy perspicaz y una persona que yo tengo el honor de ser parte del proyecto de esta Cámara en la bancada del PRM con él. Me honra ser parte de esos legisladores que somos del mismo partido junto con Eugenio Cedeño. Y él planteaba, no recuerdo el número del artículo, pero es cuando es un artículo que establece lo que es la facultad, se le da facultad al juez de fraccionarle la pena a un condenado a menos de 1 año de prisión, hasta 1 año de prisión, y que sea un profesor, un médico o una persona que desempeñe una labor social y que necesite seguir aportando para el bienestar del país. ¿En qué consiste esta fraccionalización de la pena? En que el individuo puede trabajar algunos días de la semana o del mes y otros días estar recluido en la cárcel. El ejemplo más fácil es que trabaje de lunes a viernes y los fines de semana él está preso, él está recluido en la cárcel. Es una persona que voluntariamente, periódicamente va a encarcelarse. Entonces, Eugenio Cedeño decía que una persona que es condenada a 1 año de prisión, si se le fracciona a ir los fines de semana tienen 2 días, sábados y domingos. Entonces, en 1 año él estaría preso 52 fines de semana, que serían 104 días. Si dividimos los 365 días que tiene 1 año entre 104, nos da que la persona estaría preso o en el estado de recluso más de 3 años. Y él decía, no es justo
que una persona que tenga una condena de 1 año, ese estado de condenado se lo prolonguemos en el tiempo. Entonces, ¿qué decía él? Está bien que se le fraccione la pena, pero que no se extienda más allá del tiempo en que fue condenado. Al principio, muchos legisladores no comprendían el concepto y otros, como yo, por ejemplo, que lo comprendía, pero que pienso que alguna diferencia debe tener con aquel que es condenado a la misma pena y tiene que ir todo, y que tiene que estar detenido, tiene que estar recluido los 365 días. Entonces yo pensaba, bueno, alguna diferencia tiene que haber entre este que se le da un privilegio y el otro que está los 365 días allí recluido. Y después comprendí que eso está bien, porque es para aquellos que son condenados a menos de 1 año y que además son personas de cierto nivel profesional, profesores, médicos, bioanalistas, enfermeros, que están desempeñando una labor social para que la sigan desarrollando en el país. Entonces, por eso después de que se votó 2 veces y dio votación no válidas, y entonces ahora voy a aprovechar para explicar qué es una votación no válida. Votación no válida es cuando hay menos de 96 votos a favor o en contra, se suman todos. Si hay 50 a favor y 46 en contra, hay 96 votos. Esa votación es válida y es aprobada si con los 50 votos se podía aprobar. En el caso de ayer se necesitaban de cada 100 votos 66, las 2/3 partes para ser aprobados. Entonces, votación no válida porque muchos legisladores que no estaban bien claros decidieron no votar ni sí ni no. Se quedaba siempre por debajo de 96 votos las 2 veces. ¿Por qué 96? Porque somos 190 diputados y es la mitad más 1. La mitad de 190 son 95. Más 1, 96. Entonces, por eso se requieren 96 votos para tener el quórum reglamentario y por lo tanto la votación sea válida. Entonces, para suerte del proyecto de Eugenio Cedeño, las 2 primeras veces que se sometió dio votación no válida porque no iba a alcanzar los votos suficientes para poder ser aprobada. Sin embargo, el reglamento establece que después de 2 veces consecutivas de votación no válida, para la tercera hay que esperar 3 minutos. En ese lapso de espera de esos minutos, el presidente de la Cámara le dio la oportunidad a Eugenio Cedeño de dirigirse a la sala que él había pedido la palabra, pero cuando se la dieron, él no estaba en el hemiciclo y por lo tanto perdió la oportunidad. Entonces, el presidente, él quería que le dieran el turno y el presidente dijo que no, que ya él la había perdido. Sin embargo, fue flexible el presidente de la Cámara y permitió que él explicara qué era lo que él quería con esa modificación a ese artículo. Y ahí cogieron, yo mismo fui de los que estuve orientando a algunos diputados de qué era lo que estaba pasando. Luego el presidente consensuaron las ideas entre todos y la propuesta entonces cuando se sometió a votación fue aprobada. Y de esa manera los jueces tienen facultad de fraccionarle la pena a algunos condenados de esa manera y que
no sea extendida en el tiempo, más allá del tiempo calendario que le corresponde de acuerdo a la condena. Balbina. Muy buena exposición, ingeniero. De verdad que usted tiene mucho conocimiento porque estaba ahí, en el lugar de los hechos. Yo quiero hacerle una pregunta a usted ahora. Ahora sí le voy a hacer una pregunta. Escuché dentro de los debates que habían modificado el artículo para cuando una persona, una mujer, se hace un aborto. Y inclusive modificaron esa tipificación de la condena. Tanto para todo el que participa dentro de ese. Me gustaría que usted me amplíe un poco. Sí, eso es el artículo 109. 110. No, el 109 del Código Penal. Eso va desde el 109 hasta el 112. Ok. Pero donde comienza es en el 109. Pero esa te la voy a responder cuando regresemos de la pausa. Mientras tanto, no se mueva de frente a su televisor, porque en breve retornamos con su programa Palabra a Tiempo. Una programación pensando en ti. GDM, disfruta lo que ves. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. GDM. Disfruta lo que ves. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Nuestra compañera Balbina Rojas y quien les habla, Jesús Ogando, conversando con ustedes sobre diferentes tópicos del accionar nacional. Balbina, tú me preguntabas antes de la pausa sobre lo que es las causales y la pena del aborto. Sucede que los artículos 109 hasta el 112 que hablan del aborto, hubo un párrafo en el artículo 109, el párrafo 1, que en el informe fue quitado. Según nuestro compañero Alexis Jiménez, presidente de la comisión, fue un error, pero los errores en el Congreso no se justifican, se corrigen, y si no se corrigen a tiempo, entonces lamentablemente, como se aprueba, se aprobó. Entonces quitaron ese código, ese párrafo que penaliza a la mujer que de una manera u otra se practica un aborto. La penaliza de 1 a 2 años de prisión y multas de, no recuerdo exactamente, pero creo que van de 3 a 9 salarios mínimos. Entonces, ese párrafo, ¿qué fue lo que sucedió? Que nosotros nos dimos cuenta que había sido sacado del código y solicitamos que fuera aprobado tal y como se había aprobado en la primera lectura. En la primera lectura la pena iban de 1 a 3 años. Ahora fue reducida de 1 a 2. Pero
lo que queríamos era que se mantuviera penalizado. Penalizado aunque fuera por un día, para que ustedes presten atención, para que ustedes comprendan la importancia de la penalización del aborto, aunque sea por un día, implica que en el país no van a poder instalar las clínicas abortivas. Si se despenaliza, entonces ya pueden instalar clínicas abortivas. Por eso la importancia de que el aborto esté penalizado, aunque sea con una pena pequeña. Yo encuentro que está muy pequeña, de 1 a 2 años, porque otros aspectos, como es la discriminación, como es el bullying, llevan a penas mucho mayores. Y nosotros como legisladores preguntamos, pero ¿cómo es posible que un bullying llegue pena incluso a 10 años de prisión? Obviamente, eso depende también de las agravantes, porque cuando el bullying conlleva al suicidio del individuo, y si quien provocó el bullying es un mayor de edad, entonces puede ser condenado hasta 10 años de prisión. Pero el bullying es un delito indirecto. La persona se suicidó por el bullying, en buen dominicano el relajo, la burla, con que otros a veces nosotros los dominicanos lo más que hacemos es burlarnos y reírnos, y no es una burla, es un relajo, es una chercha. Entonces por esa chercha la persona fue y se ahorcó, se suicidó, y a usted lo van a condenar hasta 10 años de prisión. Pero eso es indirecto. Quien decidió suicidarse fue la otra persona. Usted no lo llevó a eso, y quizás no tenía la intención de eso. Sin embargo, el aborto es un asesinato directo, porque es el actor el que está llevando a cabo matar a esa criatura indefensa que está gestándose en el vientre. Y uno es condenado a 10 años por algo que no cometió, pero que lo provocó, y otro es condenado de 1 a 2 años por algo que sí provocó y cometió. Entonces entendemos que eso no se corresponde, no es justo, no es correcto, pero preferimos un código condenando el aborto, aunque sea con esa pena bajita, y no un código que tuviera la debilidad de que no se condenara a la mujer o a los médicos que practican aborto. Hay una eximenta de que cuando la vida de la madre corre riesgo, que siempre se ha hecho, un médico que decida interrumpir un embarazo no puede ser condenado si es para preservar la vida de la madre. Y dice, después de haber hecho todos los esfuerzos posibles y utilizado todos los métodos científicos disponibles en ese momento. Y la mayoría de las veces ambas vidas pueden ser preservadas, porque un médico puede llevar el desarrollo de ese embarazo a un momento en el cual que con una cesárea se pueda salvar ambas vidas, interrumpiendo el embarazo, porque interrupción de embarazo muchas veces significa vida, no sencillamente muerte, y aborto siempre habrá muerte en un aborto. Así que, Balbina, hemos llegado ya al final del programa. Hemos llegado al final, y hay muchos temas dentro de esta modificación al Código Penal dominicano que por razones de tiempo no la vamos a poder tratar, pero para una próxima, ingeniero, me gustaría hablar de una figura que se pusieron ahí, por ejemplo, cuando una persona quiere hacer una llamada, que tiene cualquier problema en un destacamento y no le deja hacer una llamada a sus familiares. Eso también, pero hay otra figura muy importante, que es cuando
una persona le lanza ácido del diablo, llamado ácido del diablo a la persona, también fue castigado. La corrupción, cuando no se dan de 20 años, ahí es que usted estaba hablando desde el principio, sí, que no se den los 20 salarios, ahí es que se condena a 2 a 3 años. O sea, hay muchas cosas muy importantes dentro de este Código Penal que... Sí, lo que tú decías es cuando se le niegan los derechos a una persona que puede ser condenado esa autoridad. Bueno, señores, hemos llegado al final del programa por esta ocasión, dándole las gracias a ustedes por su sintonía e invitándoles a que nos sintonicen cada día. Bueno.